empezamos con la primera, Marcos Witnuez, menudos nombres os ponéis, también he de decirlo. Mira, y esta es muy interesante porque después vamos a tocar más pormenorizadamente el tema de Ucrania, pero esto es algo que yo también me he planteado muchas veces, y sobre todo ahora que está tan álgido el tema de Ucrania. ¿Debe la defensa de España estar enfocada en el apoyo a la OTAN, priorizando las adquisiciones más importantes para el refuerzo de la alianza y enfocada claramente ante una posible escalada de violencia de los enemigos de Europa? ¿O por lo contrario, debe ir mirando más por sus intereses y disuasión, defensa ante enemigos más realistas y cercanos? Ejemplo, el enemigo meridional. ¿Tú qué opinas, Ruiman? Es una pregunta excelente, me encanta. Mira, tenemos un problema, que la política exterior de España está subordinada a terceros países. Y al estar dentro del marco de la OTAN, entonces estamos obligados a servir a países que son más poderosos que nosotros, sobre todo Estados Unidos, que es el líder. Entonces, al no tener una política exterior propia, eso condiciona nuestra defensa y las compras de armamento. Entonces, estamos obligados, entre comillas, bueno, porque tenemos cierto margen, pero a orientar nuestra defensa, tanto en compras de armamento como también a nivel geopolítico, tenemos que orientarla hacia los intereses de la OTAN y en este caso esos intereses giran en torno hacia el este de Europa, hacia Ucrania, en concreto descuidando adversarios que son más cercanos a nosotros, como el vecino meridional, es decir, Marruecos, que además en el caso de Marruecos existe el problema, el inconveniente que tiene una relación preferencial con Estados Unidos, porque tengamos en cuenta que Marruecos fue el primer país en reconocer a Estados Unidos como nación. Entonces, eso es algo que Washington recuerda y además por la posición estratégica que tiene Marruecos, pues entonces es un aliado preferencial de Estados Unidos, pero por desgracia Marruecos es enemigo nuestro. Entonces nos encontramos en una disyuntiva. Yo lo que haría es adoptar un término medio en lo que se pudiera, es decir, vamos a tener que servir a la OTAN porque estamos en esa organización, pero de todos modos orientarlo en lo que podamos nuestra defensa a hacer frente a Marruecos, que tampoco es muy complicado porque aunque Marruecos es verdad que está recibiendo ayuda de terceros países como Estados Unidos, Israel, etcétera, todavía a nivel militar no puede igualarse a España, sobre todo en el ámbito aéreo y en el marítimo. Entonces, si fortalecemos esos ámbitos, incluso podemos aducir la excusa de que nos fortalecemos para pelear contra Rusia, pero que no es así. Pero podemos decir eso de cara a la galería para quedar bien. Podemos hacer eso y de esta forma, de manera indirecta, reforzar nuestra capacidad militar para hacer frente a Marruecos. Pero claro, hay que hacerlo de forma más sutil porque con Estados Unidos no podemos decirles que no siempre, porque si no ya miremos lo que ha pasado con el Mar Rojo, y nos negamos a unirnos a la coalición de Estados Unidos, y ¿qué es lo que pasó? Que los radares Spy 7 para las F-110, pues se ha retrasado su entrega. Entonces, esto tiene consecuencias, entonces hay que saber jugar muy bien, pues entonces lo que planteo yo es eso, es decir, hacer un término medio, reforzar nuestra capacidad de defensa diciendo que nos vamos a enfrentar contra Rusia, que vamos a ayudar a la alianza, pero que esté en parte orientada hacia la lucha contra Marruecos. De todos modos, contra Marruecos hay medidas que pueden ser más eficaces, sobre todo a nivel de política y de economía, que se le puede hacer muchísimo daño a Marruecos sin tener que recurrir a las armas, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, ahora ya que estamos, mira, enlazando con eso, a ver, yo también quiero decir aquí una cosa que tampoco debemos olvidar que muchas veces los intereses de Europa también juegan a nuestro favor, es decir, en Ucrania también se está jugando un partido importante, por así decirlo, y tampoco nos debemos olvidar de lo que pasa allí. Ahora bien, yo soy de la corriente de que antes de ver por Ucrania, lo siento mucho, pero nosotros tenemos nuestro país y hay que defenderlo, pero... Hablabas tú de unas medidas políticas que se le pueden hacer más daño a Marruecos. Ilumínanos un poco, ¿cuál sería? Porque, ojo, Marruecos está ganando una posición muy influyente en el mundo de la agricultura. Es que ahí está el problema, y de hecho yo lo comenté en un vídeo anteriormente en el canal, que hay que tener mucho cuidado con el tema de las exportaciones de Marruecos a la Unión Europea. Entonces, hay que recurrir a instrumentos políticos. ¿Cuál es el más sencillo de eso? Recuperar la antigua relación con Argelia.
Eso es el método más sencillo para crearle un frente adicional a Marruecos y también en la Unión Europea presionar, porque tenemos países que pueden ser aliados nuestros, que no les interesa más Marruecos y que tienen problemas parecidos, como es el caso de Polonia, por ejemplo, que tiene a Bielorrusia cerca y que tiene problemas, que tuvo problemas anteriormente con el tema de inmigración y cosas de estas, pues entonces se podría jugar un eje. Pero ¿cuál es el problema? Que el gobierno que tiene actualmente España, por ejemplo, con Polonia, pues no tiene tanta simpatía, o con Hungría o con otros países. Entonces, dentro del marco de la Unión Europea no podemos hacer mucho, pero dentro del marco de lo que es la soberanía española, tenemos un montón de medidas de carácter político, como lo que acabo de comentar, unirnos más a Argelia. Pero claro, también está el tema de Estados Unidos, que no quiere que España tenga una mejor relación con Argelia, porque Argelia también tiene vínculos con China y con Rusia. Entonces, está todo ahí interconectado. Ese es el gran problema. Pero, y lo que se puede hacer, por ejemplo, es, como yo comenté en un video del canal, las exportaciones agrícolas que no pasen por territorio español. Es decir, que se impida el tráfico de productos agrícolas marroquíes en España. Eso sí, nada de destruir los productos ni nada de eso, como hacen los franceses con los productos españoles, pero sí impedir su paso, que no pasen por aquí. Entonces, eso ya con eso solo le aumentas y los costos para enviar sus productos a la Unión Europea y ya le haces muchísimo daño a la economía de Marruecos. Y a nivel político, pues mejorar las relaciones con Argelia, que están en muy mal estado, y también apoyar también a determinados movimientos, a Mauritania también, que es un país que también tiene sus choques con Marruecos, y sobre todo eso, impedir las exportaciones agrícolas. Y también otra medida, lo que esta va a ser muy polémica, es decir, que todos los inmigrantes ilegales que entren en territorio español procedentes de Marruecos se devuelven a su país de origen, como tienen que hacer y los países serios, porque ellos después, cuando tú les envías los inmigrantes, ellos los rechazan cuando proceden de su propio país. Entonces, y eso es algo que es un demérito para el reino de Marruecos, es un país poco serio, por lo menos en este ámbito. Entonces hay que recurrir a eso, y si se niegan, pues entonces hay que utilizar medidas más contundentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También otra medida, pero esta es bastante dura, es que Marruecos se financia con el tráfico de ciertas sustancias. Entonces, evitando... Eso te iba a comentar ahora, eso te iba a comentar. Que es el mayor productor mundial, además. Entonces, si se evita el tráfico de esas sustancias hacia territorio español, que genera, por cierto, un montón de delincuencia en la zona del estrecho de Gibraltar, que causa muchísimos daños, no solo a la economía de la zona, sino también a nivel moral y de seguridad por el tráfico de estas sustancias, pues si se para... Ya vimos lo que pasó en Barbate hace unas semanas, que fallecieron dos guardias... Bueno, fueron asesinados, mejor dicho, dos guardias civiles por una narcolancha. Exactamente. Entonces, si se detiene, que además que España tiene instrumentos con las fuerzas de seguridad, con la Guardia Civil, para poder paralizar este tráfico de esa sustancia, pues entonces el golpe contra las arcas marroquíes sería brutal y tendrían que, entre comillas, bajar y su presión migratoria y otro tipo de actuaciones hostiles que tienen contra España y que están en aumento, teniendo en cuenta que últimamente y nuestro país está pasando por una crisis política bastante grande a nivel interno. Entonces, y Marruecos está aprovechando de eso y tiene esas consecuencias. Por ello mismo, entonces, a nivel político y a nivel económico, ni siquiera hay que recurrir a las armas, se le puede vencer a Marruecos. Lo que pasa es que España, por diversos factores, que no solo de la voluntad política de nuestros representantes, sino también por razones de política exterior, tenemos a Francia también, que es un país que no es muy amigo nuestro y que también tiene buenas relaciones con Marruecos, pues entonces debido a esos factores, pues la respuesta española no puede ser tan contundente. Pero si nos lo proponemos, les podemos hacer muchísimo daño, combinado también con un rearme militar para generar disuasión estratégica. No, claro, y es que si uno se pone a analizar la cantidad de vías que tiene Marruecos ya no sé si llamarlo poder blando, poder duro, porque ya estaría ahí jugando en lo que viene siendo esa zona gris, ¿no? De la defensa.
pero la cantidad de vías que tienen ellos para presionarnos políticamente, cuidado, entre la presión migratoria, entre el tema del narcotráfico, entre el tema de la agricultura, o sea Sí. que al final fíjate de cuántas maneras nos están intentando desestabilizar. Y otra cosa también, a saber qué papel juega el rey en el tema del narcotráfico, el rey marroquí, Mohamed VI. Sí, Eso porque también se podría hablar. pero mira, realmente España también tiene un montón de vías que puede usar contra Marruecos. Por ejemplo, en el Rif, donde está la plantación de esa sustancia ilegal, pues ahí el Rif tiene muchos problemas con Marruecos. Incluso hay movimientos ahí que están en Separatistas. contra del sultán. Entonces, ahí España lo podría aprovechar. Puede aprovechar el tema del Sahara Occidental, puede aprovechar el tema de Argelia. También España puede retirar y su capital de Marruecos, que es uno de los principales inversores, y causarle muchísimo daño a Rabat. Hay muchísimas maneras de hacer que Marruecos se relaje, pero claro, si no se usan, pues poco podemos hacer. Claro, el problema es que para usar esas vías de poder blando, poder duro, tiene que venir de una voluntad política y el problema es que no hay esa voluntad política yo creo que por todo el tema que pasó con Pegasus, con el espionaje al teléfono del presidente, que a saber qué demonios le encontraron en ese teléfono para que los presionen así de esa manera. Es que realmente España con el tema ese también debió haber actuado también con mayor contundencia, porque no se puede tolerar que al jefe del Estado Exactamente. español se le espíe el móvil, sea lo que sea, pero eso es una violación a la soberanía española también y se debería haber respondido de forma más contundente, incluso haciendo lo mismo en el caso de Mohamed VI, que además también tiene ciertos secretos que podrían ser utilizados en su contra también. Bueno, son secretos, no, son a voces. Básicamente, porque Entonces, es el tema ese, que hay que dar una respuesta igualitaria, porque el problema es que Marruecos es un país que tiene una mentalidad diferente a la española, es un reino feudal. Entonces, no es una democracia como la que tiene España. Entonces, su mentalidad, aparte de su religión y su cultura, es muy diferente. Entonces, hay que adaptar la respuesta para que ellos entiendan y consideren que les estamos, porque ellos necesitan una respuesta, porque si no te consideran que eres débil para su mentalidad, por lo menos a nivel político. uh-huh. Eso es lo que me refiero yo. Ya después en otras cuestiones es diferente. Pero entonces España tiene que dar una respuesta contundente para que Marruecos baje su tono y su presión, porque las actitudes de Marruecos, y mira que yo soy una persona que soy bastante comedida en mis comentarios, pero en los últimos meses la actitud de Marruecos es de un país hostil. Entonces, Sí, y totalmente. España no lo debe tolerar. Te digo que yo soy bastante y siempre intento evitar tensiones porque a mí no me gustan los conflictos, pero y tampoco alterar a la gente, porque ya bastantes problemas tenemos en España, pero las actitudes de Marruecos en los últimos meses son de un país enemigo. Entonces, España tiene que adoptar un curso de acción mucho más contundente, porque esto no lo podemos tolerar, porque si seguimos así, al final podemos tener incluso un conflicto, aunque sea de baja intensidad, y por no haber adoptado un curso de acción más contundente. Exacto. Y la cosa que yo siempre menciono en este tema, ¿no? Hay que recalcar la posición geoestratégica en la que se encuentra Marruecos, que es muy débil frente a nosotros si sabemos jugar bien nuestro papel a nivel internacional, con Mauritania, con el Frente Polisario, con Argelia, con España desde el norte. Es decir, está rodeado completamente por países hostiles, pero bueno, porque el irrendismo marroquí también ha llevado a eso, ¿no? Con el tema del Gran Marruecos, ¿no? El Exactamente. imperialismo exacerbado de esa nación. Entonces, bueno, para cerrar un poco este tema, queda claro tu postura, al final nos Sí, hemos ido aquí enlazando. lo de siempre. Vamos, sí, básicamente.